Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar de marcas. Así es, el otro día estábamos hablando y nos dimos cuenta que los dos pronunciamos las marcas que todos conocemos de una forma distinta. Por ejemplo, yo soy vietnamita, entonces pronuncio las marcas como se dice en Vietnam. Exacto, yo en cambio las pronuncio como se dirían aquí en España. No estamos diciendo que una u otra forma sea la correcta, simplemente, bueno, en cada sitio se pronuncia distinto. Ok, empezamos. Entonces yo leo las marcas y tú las dices después a mí. Ok, Ok, are you ready? ready. Ok, Coca-Cola, Coca-Cola, Fanta, Fanta, KFC, KFC, Burger King, Burger King, Zara, Zara, Massimo Dutti, Massimo Dutti, El Corte Inglés, El Corte Inglés, Vips, Vips, Guinness, Ginos, Rodilla, Rodilla, Xiaomi, Xiaomi, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Prima Prix, Prima Prix, Mercadona, Mercadona, Mango, Mango, Ikea, Ikea, Nikon, Nikon, Fujifilm, Fujifilm, Converse, 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 Vans, Vans, Dell, Dell, Asus, Asus, Acer, Acer, JBL, JBL, Shit, Shit, Seat, oh my god, a ver, Citron, Citroën, Opel, Opel, Rolex, Rolex, Hugo Boss, Hugo Boss, Balenciaga, Balenciaga, Lau Lau, Lao Lao, ¿en serio? Yao Yao, Pull&Bear, Pull&Bear, Bershka, Bershka, Mahou, Mao, BMW, BMW, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, Nike, Nike, HP, HP, Honda, Honda, H&M, H&M, Nescafe, Nescafé, Ford, Ford, Hyundai, Hyundai, Canon, Canon, L'Oreal, L'Oreal, Audi, Audi, Philips, Philips, Adidas, Adidas, Nissan, Nissan, Colgate, Colgate, Sony, Sony, Visa, Visa, Santander, Santander, Kia, Kia, DHL, DHL, Lego, Lego, Chevrolet, Chevrolet, Heineken, Heineken, Lenovo, Lenovo, Samsung, Samsung, Cờ triệu phú, Cờ triệu phú, Monopoly, no, tú dices otra palabra, Monopoly, sí, cờ triệu phú. Es en Vietnam se dice cờ triệu phú. Es nombre de Vietnam, no como Monopoly, como aquí o Estados Unidos o otro país, es solo nombre de Vietnam, se llama cờ triệu phú, así. ok, Nivea, Nivea, Levi's, Levi's, Chupa Chup, Chupa Chup, Cano, Nor, M&M, M&M, LG, LG, Milka, Milka, KitKat, KitKat, Bimbo, Bimbo, Kinder, Kinder, Mitsubishi, Mitsubishi,
Suzuki. Suzuki. Y última, Mazda. Mazda. Ya. Ok, vale. Y yo solo... Lao, lao. Madre mía. No, Sí, y Monopoly. Ujú. Y porque en Vietnam es nueva marca en the shopping mall y porque son nueva en Vietnam llevan helado de Yao Yao en Vietnam. Entonces en Vietnam como no sabe cómo se dice de eso. Entonces como L y se llama Lao Lao, así. Ajá. La L se diría el L, como L, una L. L, sí, Ajá, como entiendo. una L. Y porque en Vietnam no hay dos L juntos, Ajá. solo una L. Entonces Entiendo, se llama Lao entiendo. Lao, así. Ah, Dime. honey, yo tengo otra lista para ti. Pero ¿Ah, sí? todo marca de Vietnam. Y ahora el de todo de vietnamita. Madre mía, ok. Ok, prueba, veo. solo prueba. Yo pruebo. De Gio Didon. Se llama Thế giới di động. Bueno. Ok, siguiente. A ver. Phở Hai Muối Bon. Phở 24 es marca muy famoso en Vietnam, se llama phở, pero más o Pero, menos, ¿eh? oye, no está mal, ¿eh? No está mal. A ver. Mi Hao Hao. Mì hảo hảo. Mi Hao Hao. Ok. Eso de marca todo estudiante le gustan. ¿Ah, sí? De útiles y eso, cosas Sí, para porque es estudiar. barato y también puede comer llena. Ah, también, es así, algo de... eso Ah, de vale, es un fideo. restaurante. No, Ok. como restaurante. Eso solo sobra de fideo. Ah, es un sobre... Ah, un paquete de fideos. Sí. Ah, ok, no lo sé. A ver. Hindo. Kindo. Kindo. Hindo, ok. Es marca de pan. Vale. Vietien. Sí, muy A bien, ver. eso muy bien. Vietien. Ah, bueno, yo dije Vietien. Vietien. Ah, Vietien. Vietien. Ok, bueno. Sí, eso marca de ropa Ok. normal. Sería Hongtan. Hồng Thạnh. Hongtan. Sí, eso marca de zapatos. Vale. A ver, esto lo hará. Vina Jai. Vina Zai. Vina Jai. Sí. ¿Tú sabes por qué yo dice Vina? De Vietnam. Ah, sí, Todo en Vietnam, o sea, bueno, todo. Pero muchísimas marcas en Vietnam empiezan por Vina, Vin, siempre V-I-N o V-I-N-A, siempre. O Viet también. Uf. A ver, siguiente sería Vitis. Sí, Pitis. ¿Y qué es Eso, eso? marca de Vietnam también, pero muy famoso hace muchísimo tiempo en Vietnam y vende zapatos. Ah, ok, vale. Sualon Tan. Sữa Long Ah, Thành. es verdad, ok. Ah, tú Sualon recuerdas. Tan, sí. No, no, pero es que la S en Vietnam se lee como SH. Entonces, como hay Sua, entonces era Sualon Tan. Sữa Long Thành. Más o menos, bueno. ¿Y qué es esto? De leche. Vale. Marca de leche. Ahora. Muy rica. Café Trang Nguyen. Sí, café Trung Nguyên. Ah, Chung. Ajá, no ok. Tarung Nguyên. Ajá, sí, no, of course. Imagino que café. Ah, sí, café. Es marca Vale. de café. Vía Saigon. Bia Sài Gòn. Bueno, Bia, como Vía bia, Sa- ajá. ah, Bia Vía Sài Saigon. Gòn. Ok. ¿Qué es? Beer, Pero dice vía. Aquí no dice beer, aquí dice vía. cerveza. Cerveza, ok. Ah, Phúc Long. Sí. Phúc Long, no Phúc Long. Ni una, tío, ni una. A ver. Midnight. Midnight. Sí. Eso también sobre de fideo, marca de fideo. Ok. Kozai Halang. Cô gái Hà Lan. Kozai. Bueno, ¿cuándo es Esto yo podía haber leído muy... Esto podía haberlo leído en español, pero yo como, a ver, en mi cabeza como, a ver, pensando, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo sería vietnamita? Kogai Halang. Ujú. Ajá. Y también marca de leche. De leche, ok. Ujú. Sería Ban Duc Phat. Sí. Bánh Đức Phát. Ban Duc Phat. También otra de marca de pan de Vietnam. Ok, la última. Copmart
Sí, puede decir Copmat también, pero Ah, porque no hay normalmente la R. ellos se llaman Co-op-mat, Co-op, porque tú ves en Bunto, Ajá. C-O-Bunto, O-P, y después Mat, se llama Co-op-mat, eso es marca de supermercado. Vale, Coop, Mat. Ujú. Vale, perfecto. Vale. Por último, nosotros hemos preparado algunas marcas que normalmente las pronunciamos así, tal cual, digamos, vienen de su idioma, adaptados un poco al español, pero no traducidas como tal. Y si la traducimos al español, queda así. Por ejemplo, H&S, Head and Shoulders, que sería cabeza el champú, cabeza y hombros. Así. Ajá. A ver. Otra se llama Mastercard, pero en español, tarjeta de maestra. Maestra. Ajá. Vamos a ver. Apple, manzana. Sería, sí, me voy a comprar mi móvil manzana. Vale. Y Facebook Cuidado, se llama Cada Libro. Exacto. Que claro, luego tú piensas como, ¿por qué razón o sea, no sé, cuando, por ejemplo, una persona que habla inglés y demás, que su idioma natal es el inglés, cuando las dice, no sé, ¿no le suena raro? O sea, no sé. Ok, sería, por ejemplo, Burger King, el rey de las hamburguesas, que bueno, por lo menos tiene sentido, no como Facebook cara libro. A ver. Y Bluetooth se llama diente azul. Bueno, Shell, una gasolinera, se llama Concha. Ok. Y último, YouTube, pero tubo. Ajá. Tubo, como canción Ya. tu. Ay, bueno. Ojalá les gustan mucho videos nosotros. Espero que os hayáis divertido. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Hasta luego. Recuerden dar like y Suscríbete. nosotros, por favor. Gracias. Adiós.